Listo. Entonces vamos a colocar como título, ustedes que toman los apuntes todos bonitos, entonces vamos a colocar límites indeterminados. Límites indeterminados por factor común. ¿Listo? Básicamente esta es una de las aplicaciones más importantes que tiene la factorización y es en la resolución de estos límites que no son tan explícitos como los que trabajamos, por ejemplo, la clase pasada, que solo era como evaluarlos, solo era como, bueno, mirar cuál es el número que me da X y ponerlo en la función y bueno, el numerito que me dé es el resultado súper bien. Hay algunos límites que no son tan intuitivos y bueno, necesitan como de estas herramientas algebraicas o bueno, matemáticas en general para lograr poder evaluarlos realmente. Entonces, bueno, porque el hecho de que en la función se indetermine no quiere decir que en la vida real o en el fenómeno como tal no haya una imagen para este punto. Entonces, vamos a pensarnos uno por acá, digamos que el límite cuando x tiende a 0 de x a la 3 más 2x menos 5x al cuadrado sobre x. ¿Listo? Sobre x. Entonces recuerden que qué es lo que hacemos nosotros con el límite. Básicamente, bueno, nosotros tenemos una función cualquiera, en este caso esta es mi función, puede ser una función la que ustedes quieran, la que ustedes se puedan imaginar, cualquier función, ya saben que para cualquier función hay un fenómeno, siempre va a haber un fenómeno, ya sea lineal, cuadrático, exponencial, logarítmico, bueno, de 1000 formas puede haber cualquier tipo de función, conforme hay cualquier tipo de fenómenos en la naturaleza. Y bueno, no solo en la naturaleza, sino también en las cuestiones humanas, ¿no? En las cuestiones económicas y demás, que bueno, yo no diría que eso es tan natural, pero pues sí tiene comportamientos que se pueden traducir en funciones. Entonces lo que nosotros buscamos con los límites es mirar cuando en X, recuerden que estas funciones son X, Y, ¿no? Recuerden que esto siempre es XY, esto siempre se da en X, Y. Entonces la idea con esto es evaluar, bueno, cuando mi función está en un punto dado de X, en este caso es 0, acá siempre me lo indican, entonces cuando X vale ¿cuál es la imagen que me está botando en Y? Si ustedes ya saben que cualquier punto en X, pues siempre va a terminar conectándose cuando yo acá digamos que lo evalúo, ese punto resultante pues va a ser el punto en Y. Y esto siempre me va a generar acá como un puntico definitivo, ¿no? Entonces tenemos el punto en X, en este caso es 0, bueno, acá no lo pinté bien porque el 0 sería acá, pero bueno, esta grafiquita no corresponde, esto es solamente un ejemplo para que entendamos que entonces yo evalúo un límite en X y veo cuál es la imagen que me dan Y, ¿sí? Eso es básicamente lo que hacemos en los límites. Entonces acá nos dice que el límite es 0, ¿no? Vamos a evaluarlo. Acá rápidamente, pues nosotros ya podríamos darnos cuenta que esto nos da indeterminado, porque vean que la X está en el denominador y si el denominador es 0, pues se indetermina, pero igual lo vamos a evaluar. Acá lo que vamos a hacer es, para evaluarlo, entonces colocar acá, donde tengamos X, vamos a colocar el valor que me da acá el límite. Entonces va a ser acá 0 a la 3, más 2 por 0, menos 5 por 0 al cuadrado. Y esto va a estar sobre X, pues que X es 0. Desde acá nosotros ya podemos decir, eso es indeterminado, eso es un límite que es totalmente indeterminado. Recuerden que no podemos dividir nada entre 0, no hay un valor establecido para una división entre 0, nos va a dar error. Entonces, pues acá ya podemos decir, listo, esto nos da 0. En el denominador es una indeterminación, entonces, bueno, la idea es que busquemos estrategias para quitar esa indeterminación porque así no lo podemos evaluar. O sea, así simplemente no nos va a dar nada. ¿Listo? Entonces yo voy a borrar esta partecita de acá. O bueno, no la voy a borrar, voy a seguir por este lado. ¿Cómo quitar la indeterminación?
¿Cómo quitar la indeterminación? O sea, básicamente la indeterminación es este cerito de acá. Esto es lo que nosotros debemos quitar, ¿sí? Porque pues si tenemos un cero en el denominador, no podemos hacer nada más matemáticamente. Entonces, al parecer, pues lo que tenemos que hacer es trabajarle a la partecita de arriba, ¿sí? La partecita de arriba es la que tiene como hartas expresiones algebraicas, como que ahí hay algo que se puede hacer porque abajo pues solo tengo una X y ya. Entonces voy a trabajarle desde arriba. Presten muchísima atención. Entonces, para eso, nosotros podemos utilizar las herramientas algebraicas de la factorización. Lo que les digo, les vamos a trabajar las dos más importantes. En este caso, vamos a revisar la de factor común. Si se dan cuenta en la expresión de arriba, ¿sí? Yo la voy a sacar acá aparte, pilas, voy a sacar esta expresión, solo la de arriba, esto de arriba lo voy a sacar aparte. Voy a dejar acá. Entonces, x a la 3 más 2x menos 5x al cuadrado. Eso es lo que está arriba. Entonces, vean que nosotros podemos observar algo. Esto tiene tres expresiones, tres términos, ¿sí? Cada término se separa por un más o un menos. Entonces, acá podemos darnos cuenta que tenemos tres términos. 1, 2 y 3. En los tres términos hay algo que se repite, hay algo que está en común. ¿Qué sería ahí lo que está en común? En los tres términos. La X, ¿no? La X. Va a ser la X. Entonces, yo lo que hago siempre para poder solucionar este tipo de ejercicios es entonces sacar primero ese factor que está en común en los tres términos. En este caso es X. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos X a la 3 y acá tenemos un X al cuadrado, ¿cierto? Acá tenemos X a la 1. Esto es como si estuviera la 1. La cuestión es que el factor común, pilas con esto, el factor común siempre, nosotros cuando sacamos el factor común, sacamos ese factor que tenga la menor cantidad de potencia. ¿Sí? O sea, no vamos a sacar acá el X a la 3, no, ni el X al cuadrado, no, el X más chiquito, del factor común, el que tenga el menor grado de potencia. Porque pues la idea es que estén todos. Si yo sacara acá el X a la 3, pues entonces, claro, realmente, por ejemplo, en esta expresión de 2x, acá no hay x a la 3, acá solo hay una x. Entonces, eso no sería en común. En común va a ser el más chiquitico. ¿Listo? Siempre vamos a sacar la expresión más chiquitica. En este caso, pues no es x a la 3, evidentemente, tampoco es x a la 2. El más chiquito que tenemos es la x solita. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros colocamos de factor común, ahí lo sacamos, la x solita. ¿Listo? Es la X solita. ¿Por qué la X solita? Porque es la de menor grado de potencia. Entonces, siempre nuestro factor común va a ser el de menor grado de potencia. Ya lo sacamos, va a ser el X que está acá. Acá está X, acá está X y acá está X. Acá, de hecho, hay 3X y acá hay 2X. Entonces, ahí están. Ese es el que se repite en cada uno de los términos. Ahora, paréntesis. Y empiezo a completar. Entonces voy a coger esta X y empiezo a completar con la expresión original. ¿Cuánto le hace falta? Entonces, si yo acá tengo una X, ¿cuántas le va a hacer falta para completar X a la 3? Pues le va a hacer falta X al cuadrado. ¿Listo? Recuerden que por propiedad de las potencias, no sé si se acuerden de eso, las propiedades de las potencias me dicen que cuando tengo dos bases iguales, lo que hago es sumar los exponentes. En este caso, pues las dos bases son X. Y X por X al cuadrado, pues va a ser X y sumo sus exponentes, entonces 2 más 1 es 3. Sí, básicamente lo que yo hago es empezar a completar. Entonces, si yo ya tengo una X, ¿cuántas X les hace falta para convertirse en X a la 3? Le falta X a la 2. ¿Listo? Porque acá ya tengo una X. Entonces tendría X a la 2 por X, va a ser X a la 3. Seguimos. ¿Cuánto le hace falta a esta X o qué expresión le hace falta a esta X para convertirse en 2X? Solamente el 2. 2. Exactamente, solo le hace falta el 2. Perfecto. Finalmente, ¿cuánto le hace falta o qué expresión le hace falta a esta X para convertirse en 5X al cuadrado? 5X. 5X, exactamente. No tiene el 5, le hace falta el 5. Como esta expresión es X al cuadrado y ya tengo una X, entonces solo le hacía falta otra X. Y listo, si se dan cuenta, ahí ya termina nuestra factorización. Realmente la factorización por factor común es bastante intuitiva, es bastante rápida.
lo que hacemos es, recuerden, sacamos ese factorcito o esa expresión ahí que se repetía en todo, de menor grado, la que tenga menor grado, eso es lo más importante, porque de ahí ya, si no sacamos la de menor grado, pues ya el ejercicio nos queda mal. Entonces, vamos a sacar la de menor grado, que en este caso pues era X, porque pues teníamos X a la 2 y X a la 3, pero esas no eran la de menor grado, la de menor grado era X solita, y empezamos a completar, ¿no? Entonces, ¿cuánto le hace falta esto para convertirse en esto? ¿Cuánto le hace falta a esta X para convertirse en esto? ¿Y cuánto le hace falta para convertirse en esto? Eso es. Es bastante sencillo el factor común, es chévere. Listo, entonces, perfecto. Acá ya factorizamos esto. Entonces, bueno, vamos a volverlo a transcribir acá, porque a esto le hacía falta el X de abajo, ¿no? Este X de abajo. Entonces, arriba vean que lo único que hice fue como transcribirlo. En vez de esta expresión que teníamos acá, pues la factoricé y la transcribí en esta partecita, ¿sí? La transcribí, la volví a escribir ahí el límite. De hecho, voy a volver a escribir el límite. Entonces, acá va a ser el límite cuando X tiende a 0. Ya no va a ser de esta expresión, sino de esta que ya está factorizada. Ahora, si se dan cuenta, vean qué tenemos acá. Tenemos esta X que está multiplicando toda la expresión con esta X que está dividiendo a toda la expresión. Eso quiere decir que nosotros podemos cancelar estas expresiones, cancelar esos X. Y en ese momento es cuando ya evidenciamos que hemos quitado, nos deshicimos de la indeterminación, porque básicamente, listo, yo tengo esta X acá multiplicando, la cancelo con esta que está dividiendo y pues finalmente esto me va a quedar el límite cuando X tiende a 0 de lo que me quedó. Vean que yo cancelo entonces esta X que fue lo que me resultó del factor común, que me quedó multiplicando todo esto, lo cancelo con la de abajo, que también era una X que estaba dividiendo, ¿sí? Es como si tuviera 5 sobre 5, si tuviera 3 sobre 3, tengo una expresión sobre sí misma, yo lo cancelo, eso se termina convirtiendo en 1, ¿no? Ustedes ya saben que cualquier cosa que se divide entre sí mismo se convierte en 1, entonces lo puedo cancelar. Eso quiere decir que me quedó X al cuadrado más 2 menos 5X, ¿no? Eso finalmente fue lo que me quedó, que fue el resultado del paréntesis interno de la factorización. Y acá ya yo lo puedo evaluar. Acá ya quité la indeterminación. Perfecto, entonces yo ya puedo pasarlo a evaluar. Lo voy a seguir como por acá. Lo voy a seguir a este ladito. Entonces ya listo, yo ya puedo evaluar esto. Entonces va a ser todas las X, cuando haya X, lo voy a reemplazar por 0. Entonces me va a quedar 0 al cuadrado más 2 menos 5 por 0. Entonces, miremos. Ya saben que en estos casos siempre resolvemos primero las potencias, siempre, ya saben que siempre que tengamos operaciones combinadas tienen jerarquía. Entonces, primero las potencias, 0 al cuadrado es 0, más 2, menos 5 por 0 es 0. Entonces, esto va a ser 0 más 2, 2 menos 0, pues 2. Y listo. Ya queda solucionado nuestro límite. ¿Sí ven? Entonces al principio pues nos daba una indeterminación que era estar sobre 0. Para ello lo que hicimos fue factorizar la parte de arriba por factor común, porque pues teníamos factor común en todos, que era la X. Sacamos la X, solucionamos el factor común, o sea, completamos con la expresión y ya ahí nos dimos cuenta que podíamos cancelarlo con la X de abajo. ¿Sí? Eso quiere decir que logramos deshacernos de la indeterminación. Es muy importante tener en cuenta que acá el resultado del límite puede que nos dé 0. O sea, el problema no es que dé 0, el problema es que dé indeterminado. Podría habernos dado 0, no hay ningún problema. El hecho de que dé 0, pues 0 es un punto en el plano cartesiano, entonces todo bien con eso. El problema es cuando el 0 me da en el denominador, no se les olvide. El límite como tal me puede dar 0, no hay ningún problema, pero si el 0 está en el denominador, eso no me da 0, eso me da indeterminado. Entonces es ahí cuando hay que hacer algo. No sé si hasta acá haya alguna pregunta, chicos, chicas, con lo que hicimos. No, profe. Listo, si de pronto alguien no entiende dónde sale un dato, un paso, que se quedó perdido, perdida en un paso o algo, porfa, háganmelo saber. Listo, entonces tomen ahí los apuntes. Profe, una pregunta. Dímelo.
Profe, ¿te acuerdas que tú nos dejaste como un taller que era hasta el 22? Sí, Y pues habían algunas, pues yo hice ese taller y pues lo envié y había algunas indeterminaciones, como tú nos habías dicho. Mi pregunta es si tenemos que hacer esa cosa o con esos ejercicios o ya como le envié, pues, ajá. no, pues ahí yo por eso yo les había dicho que lo importante es, o bueno, la idea era que fuéramos avanzando en el taller sin los que tenían indeterminaciones, porque pues eso todavía no lo habíamos visto. Entonces, yo creo que te tocaría, en el caso tuyo, volverlo a reenviar con los ejercicios que Bueno, tengan de todas formas solo son dos. Sí, exacto. Es que, Creo que es uno con factor común y otro con el otro caso de factorización que vamos a ver el día de mañana, para que ya lo puedan entregar el jueves. ¿Listo? Entonces es como eso. listo, profe. Listo, dale. Pero digamos, bueno, Dime. ¿Nada? Sadana. Listo, alguien falta por tomar apuntes, diga yo. Momentico. Listo, dale, vale. Me avisas. Ya. Listo. Perfecto. Entonces vamos a revisar otro ejercicio. Vamos a revisar por acá otro ejercicio. Cha, cha, cha. Bueno, el otro que vamos a hacer va a ser, básicamente es como lo mismo, entonces pongamos acá que el límite cuando x tiende a 2. Vamos a ver cómo sale esto. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de x sobre, digamos acá, x, a ver, tacho. X menos 2x, o sea, esto sería 2 menos 4, eso es menos 2, más 2. Ah, pero ahí me hace falta una x. Chanfle. No, omitir. No vayan a escribir eso, omitir. Generalmente los de factor común son aquellos que tienen x cuando tienden a 0. No siempre, pero generalmente sí. O sea, casi siempre. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Digamos que tenemos acá 5x al cuadrado más 3x al cuadrado. No, x al cuadrado no. X a la 3 menos 7x a la 6 sobre digamos, listo, 2x al cuadrado. Listo, sobre 2x al cuadrado. Tenemos esto, entonces, bueno, tenemos este límite, entonces, bueno, resulta que lo vamos a evaluar. Recuerden que eso es lo primero que nosotros hacemos, es evaluar el límite.
Entonces, ya sabemos que para todos los valores que tengan X, vamos a reemplazarlos con el 0. Entonces, acá va a ser 5 por 0 al cuadrado, más 3 por 0 a la 3, menos 7 por 0 a la 6. Y esto sobre 2 por 0 al cuadrado. Entonces yo generalmente lo que hago como para evitarme un montón de pasos, ¿sí? Porque pues cuando una es perezosa trata de encontrar la forma más rápida y sencilla de solucionarlo. Entonces yo lo que trato de hacer es solamente mirar el denominador. Siempre si vamos a evaluar un límite, entonces mirar solo el denominador. Porque pues finalmente eso es lo único que me indica mi indeterminación, el denominador. O sea, el denominador es el único que no me puede dar 0. De resto podría darme 0, pero el denominador no. ¿Qué nos damos cuenta acá? Bueno, que 0 al cuadrado es 0, 0 por 0 es 0, y 0 por 2 es 0, ¿sí? Cualquier número multiplicado por 0 pues se anula, es 0. Eso quiere decir que acá yo ya directamente puedo saber que esto es igual a 0, ¿cierto? Eso quiere decir que esta función pues está indeterminada, ¿sí? Siempre debemos evaluar el límite, siempre debemos evaluar el límite. ¿Qué me pasaba a mí? ¿Qué me pasó, por ejemplo, en el colegio cuando estaba en 11 y estaba viendo este tema? Pues ya luego como que aprendí a hacerlo por medio de factorización y pensaba que todos se hacían así, y pues cuando había, digamos, una evaluación o algo así, bueno, una actividad, trataba de buscarle de una vez desde el principio cómo factorizarlo, y eso era un estrés para mí, y resulta que simplemente debía evaluar. Ese no necesitaba factorización, por ejemplo. Entonces, es importante que antes de mirar a ver si necesitan factorización o algo, pues podamos evaluarlo, siempre evaluarlo, ¿sí? Porque a veces simplemente solo sale así de una, en el mayor de los casos, y es rara la vez en las que toca factorizar. Entonces, por eso es importante que primero evaluemos como antes de factorizar. Entonces, bueno, acá ya vimos que esto se indetermina. Entonces, se indetermina. Sí, ya sabemos que acá abajo nos da 0, entonces ni modos, tenemos que hacerle algo ahí. Voy a coger entonces mi función inicial, que es esta, y le voy a empezar a trabajar. Acá si se dan cuenta, bueno, la parte de abajo no hay mucho que hacerle. A la parte de arriba sí, tenemos el mismo caso del factor común. En este caso, ¿cuál sería mi factor común? X al cuadrado. En este caso, si se dan cuenta, pues el factor común va a ser X al cuadrado, porque si bien X es el que digamos que está ahí repetido en todos los términos, recuerden que siempre colocamos el que tenga menor grado presente. Acá el que tenía el menor grado presente era al cuadrado, ¿sí? Acá no hay X solitas, entonces por eso no sacamos la X solita, sino el más pequeñito que nos aparece acá es X al cuadrado. Entonces voy a sacar acá X al cuadrado, y empiezo a completarlo. Entonces, ¿cuánto le hace falta a X al cuadrado para hacer 5X al cuadrado? 5. 5, exactamente, solo 5, ya tiene el X al cuadrado, perfecto. Seguimos por acá, más. ¿Cuánto le hace falta a X al cuadrado para hacer 3X a la 3? 3X. 3X, exactamente. 3X. ¿Cuánto le hace falta a, bueno, menos por el menos, estos signos son exactamente los mismos que traen? ¿Cuánto le hace falta a X al cuadrado para hacer 7X a la 6? 7X 4. 7X a la 4, exactamente. Recuerden que lo que hacemos es completar, y acá para poder completar, como lo que yo saco es un factor, de hecho la palabra factor hace referencia a una multiplicación, ¿sí? Factor es sinónimo de multiplicación. Entonces, pues lo que yo hago acá es multiplicar cada expresión, ¿no? X al cuadrado por 5 es 5X al cuadrado. X al cuadrado por 3X es 3X a la 3. ¿Por qué? Como tienen la misma base, que en este caso es X y X, lo que hacemos es sumar los exponentes. ¿Listo? Entonces, 2 más 1 me da 3. 2 más 4 me da 6. Por si de pronto alguien tenía la duda de por qué esos exponentes, es porque cuando nosotros sumamos la misma base, se suman los exponentes. Perdón, cuando multiplicamos las mismas bases, se suman los exponentes. Esto nos queda sobre, pues lo que teníamos acá, que era 2X al cuadrado. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, nos pasa lo mismo que nos pasó en el anterior, y es que
Acá tenemos un x al cuadrado que está multiplicando con este x al cuadrado que está dividiendo. Sí, ese x al cuadrado también está acompañado de un 2, pero no lo afecta. Eso no lo afecta porque como ellos están multiplicando, se pueden separar. Se pueden separar porque igual esto también está dividiendo y ya saben que la multiplicación y la división están en el mismo rango de jerarquía. Entonces, acá no hay ningún problema. Acá nosotros podemos cancelarlo porque realmente este está multiplicando acá el 2, sí, pero también está dividiendo con este x al cuadrado. Entonces, ahí no hay rollo porque la multiplicación y la división están en el mismo orden, entonces yo las puedo cancelar de uno. ¿Sí? No hay ningún problema. Igual que cuando tengo sumas y restas, nada más sumas y restas, pues yo puedo mirar que cancelo con la suma y la resta ahí mismo en el mismo ejercicio porque pues son la misma jerarquía. Eso quiere decir que listo, ya que cancelo estos dos, me queda entonces lo de arriba, que era el 5 más el 3x menos 7x a la 4, sobre lo de abajo, que finalmente lo único que me quedó abajo fue el 2. Entonces acá ya no hay indeterminación, ya lo que sea me va a dar sobre 2, entonces todo bien. Arriba me podría dar 0, 0 sobre 2 o 0 dividido 2 es 0. Cualquier número, o sea, cuando el 0 está arriba y está dividiendo entre algo, da 0, siempre. Cuando el 0 está abajo, indeterminación, ya saben. Si el 0 da arriba y está dividiendo con algo abajo, pues eso nos da 0. Eso está bien, normal. Entonces acá va a ser 5. Bueno, esto para evaluarlo va a ser 5 más, ay no, acá no va el paréntesis, 3 por 0 menos 7 por 0 a la 4 sobre, bueno, esto es un 4, eso no parece nada, esto es un 4, sobre 2. Entonces esto finalmente va a ser 5 más 3 por 0 es 0, menos 0 a la 4, pues es 0 por 0 por 0, por 0, o sea 0, por 7, 0, entonces acá 0, sobre 2. Finalmente esto me va a quedar, pues 0 menos 0 es 0, 5 más 0 es 5, entonces 5 medios. Y listo. Que si ustedes quieren lo pueden pasar a decimal, entonces eso va a ser 5 dividido 2, 2.5. Sí, yo ahí haciendo la edición, bien. 2.5. Y listo. Entonces, cuando el límite de esa función se acerca a 0, la función empieza a tender, o sea, en Y, cuando X se acerca a 0, en Y se empieza a tender o su imagen empieza a dar cuenta del 2.5, se empieza a acercar al 2.5. Si nosotros quisiéramos hacer esto por medio de evaluarlo así con los puntos como lo hacíamos al principio, como bueno, nos vamos a acercar por 0 por derecha, 0 por izquierda, van a encontrar que los valores van a estar muy cercanos a 2.5. Entonces, pues nosotros hacemos este procedimiento como para evitarnos eso, tener que siempre evaluar por derecha y por izquierda, sino de una vez al grano, ya nos da el valor al que tiende la función. ¿Listo? Que en este caso va a ser 2.5. Si graficáramos esa función, ¿nos queda tiempo? Sí. Permítanme un segundo. Voy a tratar de graficar esa función en GeoGebra. ¿Las actividades que pusiste son con gráfica o son...? No necesariamente. No necesariamente. No, No te preocupes. GeoGebra virtual. Permítanme un segundo. Me voy a mi aplicación favorita del universo. Ay, ¿qué es esto? No, esto no era. Si algún día carga. ¡Vamos! Ay, creo que no. Ah, no, mentira, sí. Ahí alcanza, ahí alcanza, ahí alcanza. Entonces, nuestra función, ¿cuál era? La final. La final que nos dio fue, ¿cuál fue, chicos? ¿Me recuerdan? ¿Alcanzaron a copiarla? ¿No? Sí, señora, pero... 5 más 3x menos 7x. Ok.
Entonces, 5 más 3x, a ver. 5 más 3x, sería menos, ¿qué era? 7x al cuadrado, a la 4. Listo, 7x a la 4, gracias. Y esto todo sobre. 2. ¿Y esto cómo le hago todo sobre? Ah, creo que es acá como acá sí. Y La acá división, sí. profe. Creo que así. No, pero aquí no. Así no es. Maldita sea. No, porque primero se tiene que poner la división y luego ya coloca la expresión. ¿En serio? Rayos. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. ¡Ah! Ya no me va a alcanzar el tiempo para graficar. Ay, ya me dio pereza. Ah, bueno, está bien, ya me dio pereza, la verdad. Y siento que se me va a acabar el tiempo y me da como ansiedad, ¿o no? No, quedan 2 minutos. Listo. Entonces acá voy a poner esto de acá. A ver, control C. ¡Ay, maldición! ¡Qué fracaso de profesora! ¡Qué fracaso! Chuchuchu. Eso, ¿y esto era sobre qué? ¿Sobre cuánto nos dio? 2. Sobre 2. Listo, vean la función tan extraña, tan chévere que da, para que vean que hay muchas funciones muy diferentes. Y acá dice, cuando x tiende a 0, vean que cuando x tiende a 0, la imagen que me dan y es más o menos en 2.5. ¿Sí ven? Acerquémonos un poco más. Vean acá, justo acá, vean el punto donde pasa. Cuando x tiende a 0, ¿sí? Porque recuerden que ese límite era x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, la imagen que me dan y es de 2.5. ¿Sí ven? Acá corta justo en 2.5. Entonces, bueno, pues eso me sirve como para analizar cualquier tipo de fenómeno, cualquier tipo